El día de mi jubilación, mi jefe me entregó solo $50 como pensión, diciendo, según el contrato, esta es tu pensión. Ahora haz las maletas y vete. Me sorprendí, pero mantuve la compostura e hice lo que me dijo. Tomé mi computadora portátil y cambié los códigos de todo el sistema de seguimiento de automóviles que había desarrollado. Al día siguiente, me llamó 66 veces, pero... Eso es exactamente lo que dice mi contrato: limpiar, empacar y dejar una sola moneda de 10 centavos sellada en un sobre. Después de 30 largos años de dedicación, la empresa en la que he invertido mi vida me debe esta exigua pensión. Pero Stephen Tyler, el actual presidente, joven, presumido y heredero de la segunda generación, se burló de mí como si mis años de duro trabajo no hubieran servido para nada. Su actitud me dejó con una sensación de vacío y descorazonamiento absoluto. Toda conexión que alguna vez sentí con esta empresa se había desvanecido. Se había transformado en algo irreconocible, una corporación a la que ya no le importaban sus empleados. No discutí. Simplemente asentí, tomé el paquete que me entregó y respondí que lo había entendido. Después, me dirigí directamente a la sala de gestión de sistemas. Allí borré todos los datos del sistema de gestión de la empresa. Puede que pienses que fue una acción cruel, pero estaba estipulado en el contrato como parte de mis responsabilidades. Siguiendo las órdenes del presidente, limpié todo como era necesario. Esa fue mi última tarea. Momentos después, el caos estalló en la oficina. Oye, no puedo enviar correos electrónicos. ¿Qué sucede?, exclamó alguien. Tampoco puedo acceder al sistema interno. Otra voz se sumó a la conversación. El lugar bullía de confusión y pánico. Entonces, el presidente en persona se dirigió hacia mí, pálido y visiblemente conmocionado. Stephen, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás bien?, preguntó con su voz. Me giré para mirarlo con calma. Ese fue el momento en el que realmente comenzó mi tensión de larga data con el presidente de segunda generación de la empresa. Mi nombre es Stephen William. Tengo 50 años y he pasado casi toda mi vida trabajando para esta organización. Me incorporé a ella justo después de terminar la escuela secundaria, lo que me convierte en el empleado que más tiempo lleva aquí. En una época en la que cambiar de trabajo es algo habitual, mi lealtad me convierte en una anomalía. Como gerente de gestión de sistemas, mi trabajo siempre ha sido un reto, pero me ha resultado gratificante. Con el paso de los años, mis colegas más jóvenes se volvieron más hábiles, lo que significó que yo tenía menos trabajo que manejar directamente. La vida me parecía bien y estaba orgulloso de lo que había construido. Un día, uno de mis compañeros más capaces, Samuel, se me acercó con expresión preocupada. Señor William, creo que hay un error aquí, pero no estoy seguro de que lo está causando, dijo, señalando su pantalla. Miré por encima de su hombro. Oh, este código no es correcto. Así es como debería ser, le expliqué para solucionar el problema. Samuel me sonrió. Gracias, señor William. No sé qué haríamos sin usted. Le devuelvo la sonrisa. Muy pronto serás tú quien esté a cargo de todo esto.
Cuento contigo. Samuel se rió nervioso. No estoy listo para eso todavía. ¿De qué estás hablando? Bueno, dije, pronto cumpliré 50 años, así que he estado pensando en cómo pasaré mi jubilación. Samuel negó con la cabeza. Todavía le queda más de una década, señor William. ¿Por qué habla de retirarse? Con más de 30 años, Samuel todavía no entendía lo rápido que pasa el tiempo. De todos modos, le aseguré que pienso seguir trabajando duro hasta el día de mi partida. Hay mucho que quiero lograr antes de que eso ocurra. En aquel entonces, me sentía satisfecho con mi vida y orgulloso de mi carrera, pero todo cambió de repente. Todo empezó cuando Ethan Tyler, el fundador y presidente de la empresa, enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Su estado empeoró inesperadamente y no dejó esperanzas de recuperación. En su ausencia, su único hijo, Stephen, asumió rápidamente la presidencia. Stephen no perdió tiempo en pronunciar un emotivo discurso inaugural. Esta situación nos ha conmocionado a todos, pero es hora de unirnos y seguir adelante. Juntos, lograremos los cambios que esta empresa necesita para prosperar. Declaró que su entusiasmo era casi contagioso. Al principio, sus palabras levantaron el ánimo de todos. Stephen tenía un carisma innegable que hacía que la gente creyera en él. Lo conocí brevemente durante su etapa en una filial y realmente creía que podía continuar con el legado de su padre. Pero mi optimismo no duró. Poco después de asumir su cargo, Stephen comenzó a centrarse en la eficiencia y la reducción de costos. Sus cambios radicales incluyeron reorganizaciones repentinas, despidos de personal y traslados que afectaron a toda la oficina. El caos se desató rápidamente, pero lo más desgarrador de su liderazgo fue cómo trataba a los empleados de mayor antigüedad de la empresa. En lugar de valorar su experiencia, los veía como obstáculos para el crecimiento de los trabajadores más jóvenes. En lugar de despedirlos directamente, los relegó a puestos inferiores con importantes recortes salariales. Por ejemplo, los vendedores expertos fueron reasignados a trabajos de oficina, mientras que el personal de apoyo que tenía dificultades en estos nuevos puestos finalmente renunció por frustración. Mientras tanto, los empleados más jóvenes fueron ascendidos a la velocidad del rayo, a menudo sin las habilidades o la experiencia necesarias para justificarlo. Al principio, traté de entenderlo. Si los trabajadores más jóvenes hubieran sido realmente talentosos, tal vez lo habría entendido. Pero la verdad era que sus evaluaciones de desempeño no reflejaban sus capacidades. Los jóvenes trabajadores talentosos de la empresa, desilusionados por el favoritismo, se marcharon en masa. Los que se quedaron fueron en su mayoría los leales aduladores del presidente, que se beneficiaban de ventajas inmerecidas. Hoy, otro colega de confianza anunció que se marchaba. El equipo con el que había trabajado durante décadas se estaba desmoronando, una renuncia tras otra. Él era uno de nuestros mejores vendedores, alguien que constantemente aumentaba los ingresos de la empresa. Mientras preparaba sus cosas para irse, sonrió levemente y dijo, «Gracias por todo, Steven». Forcé una sonrisa, tratando de mantener mis emociones bajo control. «Pero, ¿por qué te vas? Eres tan bueno en lo que haces».
Soltó un profundo suspiro y respondió, estoy cansado de darlo todo en este lugar. Ya no parece que valga la pena. Luego me miró y agregó, pero Steven, tú eres la columna vertebral de esta empresa. Nadie más puede administrar los sistemas como tú. No te rindas. Mientras sonreía, probablemente intentando aligerar el ambiente, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Traté de devolverle la sonrisa, pero me dolía el corazón. Debería haberlo despedido con un alegre adiós, pero todo lo que pude hacer fue verlo irse, su espalda desapareciendo en la distancia. ¿Cuántas veces había visto a colegas, amigos, alejarse de esta manera? Uno pensaría que un éxodo masivo como este provocaría una rebelión, pero nunca sucedió nada. Uno por uno, los empleados talentosos se fueron, dejando atrás solo a aquellos que estaban sobrecargados de trabajo, resignados a su destino o leales al presidente Steven. Yo era una de las personas decididas, que seguía aferrada a la empresa que una vez había amado, pero estaba claro que la empresa estaba en una espiral descendente. Los signos de decadencia estaban por todas partes, e incluso el presidente Steven parecía cada vez más inquieto. Esto es solo un revés temporal. Un día lo escuché decirles a sus seguidores, es como agacharse antes de un gran salto hacia adelante. Pronto nos recuperaremos. No podía creer la arrogancia de sus palabras, especialmente cuando quienes lo rodeaban repetían ciegamente lo que se esperaba del presidente. Era obvio que no estaba dispuesto a admitir sus errores. Frustrado, regresé a la sala de administración del sistema donde Samuel me estaba esperando. Sospecho que hoy es la sala de gestión de sistemas. ¿Qué? Eso sí que me sorprende. Se dice que, después de todos los cambios de personal, ahora está buscando recortar costes en nuestro departamento. Incluso podría atacar los propios sistemas. Suspiré, intentando ocultar mi inquietud. No hay mucho que podamos hacer, Samuel. El presidente Steven tiene la costumbre de hacer recortes en áreas críticas. Es bueno que esté entusiasmado, pero sus prioridades son todas equivocadas. Poco después llegó el presidente Steven. Entró en la habitación, escrutando todo con la mirada, como si estuviera tratando de averiguar qué hacíamos realmente allí. ¿No está demasiado caro el aire acondicionado?, preguntó de repente. Los costes de calefacción y refrigeración son significativos, ¿sabe? Respondí con calma. Los ordenadores son sensibles al calor, por lo que esta temperatura es necesaria para fines de gestión. Asintió con la cabeza sin mucho entusiasmo, pero no pareció interesarle mi explicación. Sin hacerme caso, centró su atención en Samuel y comenzó a hacerle preguntas. Por alguna razón, pasó por alto por completo el hecho de que yo era el gerente. Después de deambular por la sala durante un rato, finalmente se volvió hacia mí. Steven, ¿verdad? Sí, señor presidente, respondí, sorprendida de que recordara mi nombre. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 30 años, respondí. 30 años. Eso es mucho tiempo. Dijo con un tono demasiado informal, casi despectivo. Me dio la impresión de que no me gustaba, pero mantuve la compostura. Continuó,
He notado que tu salario base es bastante alto, ¿eso formaba parte de tus condiciones de empleo originales? Sí, lo era, respondí con firmeza. Bueno, Samuel también está administrando el sistema ahora, ¿no? Técnicamente, sí, dije, aunque su comentario me inquietó. Esta fue mi primera conversación personal con el presidente y, a pesar de mis reservas, decidí ofrecerle algunos consejos. Señor presidente, recomiendo encarecidamente no reemplazar el sistema actual. Con todos los cambios de personal que se han producido recientemente, muchos empleados todavía se están adaptando a sus nuevos roles. Cambiar de sistema ahora solo reduciría aún más la eficiencia. El presidente Steven levantó una ceja, claramente molesto. Antes de que pudiera explicarme más, me interrumpió. «Eso lo tengo que decidir yo», espetó. Me quedé callada. Su repentina dureza fue inesperada. Nunca lo había visto mirar a alguien así, con frialdad y condescendencia. Un trabajador como tú desafiando las decisiones del presidente, se burló. Tienes que recordar cuál es tu lugar. Lo siento, murmuré, sintiendo una mezcla de ira y frustración. Él sonrió y agregó, «¿Eres el gerente, verdad, Steven?» No te preocupes, pensaré en esto a fondo, tal como lo hago con el sistema. Su tono estaba lleno de sarcasmo mientras salía. Samuel, que había estado observando nervioso todo el intercambio, dejó escapar un suspiro de alivio cuando el presidente se fue. Eso fue intenso, señor William. Es usted increíble. Negué con la cabeza. Lo siento, Samuel. No quise crear una situación tan incómoda. No, está bien, dijo rápidamente. Honestamente, tu punto de vista tiene mucho sentido. Pero el presidente es increíblemente frustrante. ¿Qué le pasa por la cabeza? Probablemente nada bueno, dije con el ceño fruncido. Samuel y yo nos quedamos sentados en silencio por un momento, ambos sumidos en nuestros pensamientos. Después de ese día, decidimos tener una conversación honesta sobre nuestros planes para el futuro. Me pareció la mejor opción, teniendo en cuenta la situación actual de la empresa. Un mes después, me citaron a la oficina del presidente. Cuando llegué, el presidente Steven me recibió con una sonrisa forzada. Steven, gracias por todo tu arduo trabajo a lo largo de los años, empezó. Asentí cortésmente, sin estar seguro de a dónde iba esto. Luego soltó la bomba. Hemos decidido dejarte ir. Lo miré con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? No es nada personal, dijo con una sonrisa. Es estrictamente un asunto de negocios. Me entregó un pequeño paquete y agregó, esta es tu pensión. El sobre que me dio parecía barato y algo en él me pareció extraño. ¿Por qué el pago no se hizo mediante transferencia bancaria? Aún en estado de shock, lo abrí y encontré una sola moneda dentro, una de 10 centavos. Señor presidente, esto no tiene gracia. Ni siquiera como broma. Dije con voz temblorosa de ira. Oh, no es broma, respondió con frialdad. Sacó un documento y lo colocó sobre el escritorio frente a mí.
Echa un vistazo a esto. Reconocí el papel inmediatamente. Era el contrato de trabajo que había firmado hace 30 años cuando me incorporé a la empresa. El presidente Steven tocó con el dedo una sección específica de mi antiguo contrato de trabajo. Mire aquí, dijo con aire de suficiencia. La pensión de su empleador figura como 10 centavos. Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Junto a la sección sobre la pensión del empleador, que originalmente solo decía pensión provista, alguien había garabateado 10 centavos con un bolígrafo. La escritura era inequívocamente distinta del texto impreso. El presidente Steven sonrió triunfante mientras trazaba las palabras escritas a mano. ¿Ves? Yo no escribí esto. Ya estaba ahí. Es gracioso, ¿no? Pero firmaste y sellaste este contrato, ¿no? Abrí la boca para protestar, pero me interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. Todo esto se rige por las reglas, dijo con firmeza. Limpiar y marcharse, tal como se estipula en el contrato. Su expresión dejó en claro que cualquier discusión sería inútil. Me di cuenta de que probablemente ya llevaba un tiempo en su radar. Yo era el tipo de empleado que llevaba mucho tiempo en la empresa y al que quería echar. Alguien que representaba a la vieja guardia que él despreciaba. La única razón por la que no me habían atacado antes era mi control sobre los sistemas de la empresa. Pero después de su última visita a la sala de administración de sistemas, debió haber decidido que Samuel era lo suficientemente capaz como para hacerse cargo. No ayudó que mi consejo honesto durante esa visita probablemente lo hubiera molestado. «Qué hombre tan mezquino y de mente estrecha», pensé. Una empresa dirigida por alguien como él no tenía futuro. Al salir de su oficina, me vinieron a la mente las caras de mis compañeros que se habían visto obligados a marcharse antes que yo. Su frustración, su tristeza, todo tenía sentido ahora. Forcé una sonrisa. Entendido, dije, y luego salí, metiendo el sobre endeble en mi bolsillo. Mi siguiente parada fue la sala de administración del sistema. Samuel me estaba esperando allí, tal como habíamos planeado. Es la hora, Samuel, dije con calma. Samuel asintió con expresión seria. Estoy listo. Nos sentamos frente a nuestras computadoras y nos pusimos a trabajar. Desmantelar un sistema es mucho más fácil que construirlo y logramos borrar todo en un abrir y cerrar de ojos. Pronto, la oficina se sumió en el caos. Podía oír voces de pánico a través de las paredes. Oye, no puedo enviar correos electrónicos. El sistema interno no funciona. ¿Qué está pasando? La confusión se estaba extendiendo rápidamente. Abrí la puerta lo suficiente para echar un vistazo afuera. La gente corría de un lado a otro, completamente perdida, sin saber qué hacer. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el presidente Stephen, pálido y frenético. «Stephen», gritó, con una mezcla de ira y desesperación en su voz. «¿Qué hizo?» Me volví para mirarlo, tranquilo y sereno. «Hice exactamente lo que me pidió, señor presidente». Le dije, «¿Qué quiere decir? ¿Sus pertenencias personales?»
¿Por qué borró el sistema? Le respondí, bueno, como el sistema me pertenecía, lo eliminé. Estaba ordenando lo que había aportado a la empresa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, luciendo más confundido que nunca. Saqué el mismo contrato que había estado tan ansioso por mostrarme antes. Está todo aquí, dije, señalando una cláusula específica. Este sistema no era propiedad de la empresa. Mi salario a lo largo de los años cubría el préstamo y el acuerdo era que lo devolvería cuando me fuera. Deberías tener este documento archivado. Ha formado parte de los registros durante 30 años. El presidente Stephen miró el contrato, visiblemente nervioso. ¿Qué tontería es esta? Es ridículo que la marcha de un empleado pueda hacer caer todo el sistema. Me resistí a la tentación de responder con la misma ridiculez que ofrecer una pensión que vale un solo centavo. En cambio, mantuve la voz firme. Si cancelas mi despido, te devolveré el sistema y tu dinero. Tiró el contrato sobre el escritorio. Samuel, restaura el sistema de inmediato, gritó, y su voz resonó en la habitación. Samuel dudó, pero asintió rápidamente. Sí, señor. Empezaré de inmediato, pero llevará tiempo. No me importa cuánto tiempo lleve. Simplemente hazlo. El presidente Stephen gritó. Mientras Samuel comenzaba el proceso de restauración, me quedé allí en silencio por un momento. Luego, después de intercambiar una mirada con él, decidí que era hora de irme. Salí de la sala de administración de sistemas donde había pasado tantos años de mi vida, con la mente llena de determinación. Esto fue un final. Unos días después, estaba en casa, descansando, cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla y vi el número principal de la empresa. Respondí y lo primero que oí fue la voz del presidente Stephen. Stephen, dijo, sonando exhausto. Estamos en problemas. Samuel está luchando por restaurar el sistema y nada funciona. Ya hemos perdido días de productividad, incluido el fin de semana. Casi podía oír la desesperación en su voz. No tenía nada que ver con la presunción que me había mostrado en su oficina. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto?, pregunté, reprimiendo la risa. Véndenos el sistema. Te pagaré $100.000. No, $200.000. No pude evitar reírme. Señor presidente, usted no tiene idea de cuánto vale ese sistema. ¿O sí? Eso no es nada. ¿Cómo que nada? Entonces, ¿cuánto quiere? $1.000.000, dije sin rodeos. ¿1 millón? Su voz se quebró y casi podía imaginar la expresión de su rostro. Sí, 1 millón, dije, manteniendo mi tono firme. Incluso a ese precio, estás consiguiendo una ganga. Ese sistema vale mucho más. Es indignante, espetó. Es más que toda tu pensión. Lo cual, como recordará, eran solo 10 centavos, le respondí secamente. Al darme cuenta de que no me tomaba en serio, dejé de usar el tono juguetón. Presidente Stephen, lo digo en serio.
Si no pagas $1.000.000, no recuperarás el sistema y tampoco ayudaré a Samuel a restaurarlo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su tono era gélido. «Basta. No cederé a tus ridículas exigencias. ¿Cómo te atreves a pedir una suma tan escandalosa, hombre desagradecido?», gritó antes de colgar. Colgué el teléfono con una sensación de decepción y determinación a la vez. Estaba claro que ese hombre no era apto para dirigir la empresa. Volví a levantar el teléfono, dispuesto a seguir adelante con la siguiente fase de mi plan. Al día siguiente, se oyeron fuertes gritos en la oficina del presidente. El sonido provenía de Stephen, ahora expresidente, que golpeaba el escritorio con el puño. Había luchado para defender esta empresa, incluso cuando las probabilidades estaban en mi contra. Esta empresa me había dado la oportunidad de salir de mi mundo aislado y encontrar la felicidad bajo el cielo abierto. Se había convertido en algo más que un lugar de trabajo, era un lugar que conectaba a las personas del pasado, presente y futuro. Mientras caminaba de regreso a mi oficina, sentí la brisa fresca de un nuevo comienzo por primera vez, tiempo en que avanzaba listo para abrazar lo que se avecinaba.